Dice, guarda los mandamientos, no adulterarás, no matarás. Si continuamos el pasaje, no me quiero centrar tanto en este, ya me tardé un poquito, pero el joven rico dice todo. Fíjense la soberbia de este hombre. Todo eso lo he guardado de mi juventud. Órale, en serio, nunca ha mentido. En toda su vida jamás ha dicho una mentira, ¿no? Este hombre, pues casi le salía una aureola, ¿no?, en la cabeza. Dice, no adulterarás, cuando Jesús dijo, el que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Pero este joven dice, desde mi juventud. Órale, bueno. Entonces Jesús apela al ídolo que él tenía y le dice, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ahora, ¿cuántos sabemos que Jesús no nos está pidiendo que dejemos todo lo que tengamos y para salvarnos? Porque eso también sería una obra. Pero ¿qué hizo Jesús con este hombre? Le dio en su ídolo, que eran ¿qué? Sus riquezas, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre? El hombre cayó de rodillas y dijo, Señor, perdóname, pero no puedo vender lo que tengo porque es mi ídolo. ¿Qué dice la palabra que hizo? Se fue triste. Y eso es lo que hace la gente cuando reconoce lo que Dios te pide, que dice, hey, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Sé que no puedes contra él, pero confiésalo. No, el hombre simplemente, pues mejor vamos a donde no nos estén molestando, ¿no?, con estas palabras. Entonces la ley de Dios es la norma con la que Dios va a juzgar a cada hombre. El primer mandamiento, si lo quieren anotar, estos mandamientos los vamos a leer así rápidamente, pero todos aparecen en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Y los vamos a ir así viendo rápidamente. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Ese está ligado con Lucas 10, 27, que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda ¿qué? Tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede amar a Dios de esa manera, hermanos? ¿Quién todo el tiempo está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Y además dice que con toda nuestra mente. O sea, Dios no está peleado con el conocimiento, ¿no? Ese es el primer mandamiento, no tener dioses ajenos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, ¿no?, que nos ama. Segundo mandamiento, está ligado a este primero, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta es la otra cara de la moneda. Y sería muy cómodo para mí decir, oh, bueno, es que yo antes en la religión popular tenía ídolos y entonces y miren, pues aquí no hay ídolos. Hey, pero ¿qué hay de los ídolos que hay en mi corazón? ¿No? Esos ídolos que uno levanta, cualquier cosa que yo quito el lugar de Dios en primer lugar, ¿no? Pueden ser tus hijos, tu trabajo, ¿no?, tu esposa, el ministerio incluso puede volverse un ídolo. Cualquier cosa que le está quitando a Dios el primer lugar se está convirtiendo en mi ídolo, ¿no? Entonces esa es la otra cara de la moneda. Si Dios, el Dios de la Biblia, no tiene toda mi prioridad en mi vida, si Él no es lo más importante, entonces otra cosa lo es, ¿no? Otra cosa es lo más importante en mi vida. Y ese sería nuestro ídolo, ¿no? Mucha gente me dice, yo no creería que mi Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Yo les digo, es verdad. Su Dios no mandaría a nadie al infierno porque su Dios no existe. Es un Dios que usted ha levantado a su propia imagen. Usted ha creado un Dios que no es el Dios de la Biblia y ha dicho, Dios es amor. ¿Y qué hay de la parte de la justicia de Dios? ¿Qué hay de la parte del fuego consumidor que habla la palabra de Dios? Cuando creamos un Dios en base a nuestra creencia, ¿no?, en base a lo que yo pienso, bueno, yo pienso que Dios en aquel día, como Él es justo, me va a dejar pasar. Hey, espérame, precisamente esa justicia, esa santidad de Dios es lo que me aparta de Él. ¿Cómo espero estar delante de su presencia? Entonces, no solo es hacer imágenes, sino también crear un Dios conforme a nuestro corazón. Creer que Dios es como yo espero que sea y no como la palabra misma dice que Dios es, ¿no? Tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿no?, en vano. O sea, esto quiere decir usar el nombre de Dios sin ningún propósito, como que fuera cualquier palabra, ¿no? Algunas personas dicen,
Dios mío, válgame Dios, cuando se machucan un dedo, ¿no? Entonces, en lugar de decir una palabrota, pues ya como somos cristianos decimos, válgame Dios, ¿no? Entonces, pero en realidad no, el pasaje es claro, dice, no tomar el nombre de Dios en vano. Los judíos ni siquiera se atrevían a tratar de pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Ellos en lugar de eso usaban Adonai, porque ellos tenían tanta reverencia a su nombre, que sentían que si lo decían en vano, si lo pronunciaban mal, pues estaban ofendiendo realmente a Dios. Entonces, ellos cuando los copistas, cuando escribían la palabra y llegaban al nombre sagrado de Dios, terminaban con esa pluma, la quebraban, se bañaban, se purificaban, porque ellos no querían, esa pluma que había sido usada para escribir el nombre sagrado de Dios ya no podía seguir siendo usada para otro motivo. Entonces usaban una pluma nueva. Entonces vean el estado de la ley, el lugar en el que ellos tenían la ley. Hermanos, el día de hoy no va a estar el pastor Javier, pero nos acompaña el hermano Jorge. Él nos va a ayudar y nos va a predicar el día de hoy. Gracias. Bueno. Bueno. ¿Se aprieta nada más una vez? Ahí está. Bueno. Bueno. Ahí está. Apagado. Ahí está. Bueno. ¿Sí? Ahora se escucha porque yo no me escucho. Bueno, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, perfecto. ¿Les parece si me acompañan a ponernos de pie para orar? Altísimo Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias por cada bendición que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que perdones nuestras ofensas. Te pedimos que el día de hoy seas glorificado. El nombre de tu Hijo sea exaltado el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando este estudio, que no sea palabra de hombre, Señor. Y te pido que tengas compasión de este pecador que predica el día de hoy. Te pedimos por la vida del pastor Javier, por la vida de su esposa, Señor. Que seas tú obrando en su vida, que seas tú fortaleciendo su fe, Señor. Que seas tú ministrando ahí, Señor, Padre, porque tu voluntad es santa, pura y perfecta siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si se quieren saludar unos a otros, salúdense, hermanos. No sé si todos se conocen, pues yo no los conozco a todos, pero
Claro. Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como decían las hermanas, pues me toca dar el estudio el día de hoy. No como me hubiera gustado, porque pues me toca cubrir a Pastor Javier en esta situación, ¿no? Les pido que lo mantengan en oración, a él, a su esposa. Mi nombre es Jorge Valverde. Yo nací en esta iglesia. Nacimos de nuevo, mi familia y yo, en esta iglesia hace ya varios años. Un poquito de mí es, estaba de novio con mi esposa. Ninguno de los dos éramos cristianos. Empezábamos a venir, sí, pues veo todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, cómo Dios ha sido fiel, ¿verdad? Con esta iglesia. Empezamos a conocernos, empezamos a conocer de la palabra aquí, la predicación. Pastor Javier fue quien nos casó incluso. Entonces, créanme que hoy en día es muy difícil encontrar pastores fieles a la palabra, que de verdad estén comprometidos, no con una congregación, no con alguien, sino con la pura palabra de Dios. Y créanme que Pastor Javier ha sido alguien que ha sido fiel, ha estado comprometido y siempre ha estado preparando sus estudios. Y como ya saben, los que ya tienen tiempo aquí, nos gusta ir verso a verso, ir a un capítulo de la Biblia y empezar a desglosar, la verdad, qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Entonces, cuando Pastor Javier me preguntaba, me comentaba si podía dar algún estudio, le dije que sí. Entonces mi pregunta fue, pues, ¿cuál sería, no? ¿En qué libro van o qué le gustaría que hablara? Me dice, no, lo que Dios te ha hablado a ti. O sea, en tu devocional, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Y siempre que se prepara un sermón, la primera persona que es contristada, ¿no? Es el que prepara el sermón, ¿no? Y lo que traigo para hoy, el tema se llama examinarse, por si están tomando notas, porque yo necesité examinarme, ¿no? Y necesitamos examinarnos según la palabra de Dios. Si me acompañan a 2 Corintios 13:5. Segunda de Corintios. Es bonito traer la Biblia en el celular, ¿no? Pero más bonito escuchar cómo las hojas se mueven cuando... Entonces, no se preocupe si no la trajo, está muy bien ahí en el celular también. Podemos buscarlo. Segunda de Corintios 13:5. Vamos a ver una orden que da el apóstol Pablo aquí. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo, no? Él nos está exhortando. La exhortación de Pablo es a examinarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para probarnos, para ver si estamos en la fe o no. No es que Pablo está tratando de que dudemos de nuestra salvación, sino todo lo contrario, que estemos seguros de que de verdad creímos un evangelio correcto, ¿no? Las 3 cartas de Juan pareciera que está, si lo leemos así rápidamente, hasta podríamos pensar, oye, Juan, entonces a lo mejor no soy salvo. No, Juan quiere que uno esté seguro de verdad en quién ha creído, ¿no? En quién está su salvación. Lo mismo está haciendo Pablo, nos está exhortando. Y este es un tema que muy difícilmente se toca hoy en las iglesias, porque si alguien dice que es cristiano, entonces damos por hecho que lo es, ¿no? Porque no queremos juzgarlo, no queremos que se sienta mal, pero el mensaje de la Escritura es un poco más realista que eso, va un poco más allá y también es un mensaje más preocupante, por lo mismo, ¿no? El consejo que nos da entonces el apóstol Pablo es examinarnos. ¿Y examinarnos cómo? Examinarnos según la palabra de Dios.
Hoy en día se usa muy comúnmente, sacando fuera de contexto a Jesús, de decir, cuando uno quiere compartirle a alguien, ¿no? y entonces la persona dice, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? Espérame, Jesús dijo que no juzgáramos según las apariencias, pero si lees el siguiente versículo dice, juzgad con juicio justo, o sea que la palabra de Dios sí nos manda a juzgar, pero ¿cómo? Con justo juicio, o sea, conforme a la palabra de Dios y no conforme a las apariencias, ¿no? Tanto así que cuando cruzamos un semáforo, pues tenemos que juzgar bien, porque el que juzga mal y cruza el semáforo cuando está en rojo, pues puede ser atropellado, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra nos dice, juzgad con juicio justo. Cuando una persona pues se vuelve loca, ¿qué es lo que dicen que ha perdido? Ha perdido el juicio, ¿verdad? Ya no puede juzgar lo correcto de lo incorrecto porque ha perdido el juicio. Entonces, Pablo nos anima aquí a examinarnos y a decir que no todo lo que tiene pinta de cristianismo lo es, ¿no? Entonces, Pablo menciona en sus cartas que habrán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos cristos, y la palabra Cristo significa ungido. Si vamos al Antiguo Testamento, hubieron muchos ungidos, por así decirlo, muchos cristos que venían a liberar al pueblo, ¿no? Saúl fue ungido por el Espíritu Santo incluso, y vemos cómo terminó. David fue ungido. Entonces el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, al siguiente ungido que los iba a liberar, ¿no? Y este ungido, el Mesías, no solo uno de los Mesías, sino el Mesías, Cristo Jesús, ¿no? Pero Pablo sabía que después de la partida de ellos entrarían estos falsos maestros. Entonces, en la iglesia de hoy probablemente también hay falsas conversiones, personas que experimentaron una falsa conversión. Vamos a Mateo 7, 22 al 23, ¿me acompañan? Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, no sé su Biblia, pero la mía no dice algunos, no dice pocos, sino que dice muchos. Muchos en aquel día van a ir tocando y diciéndole, Señor, Señor, ¿no? Decimos, podemos poner en el carro, Jesús es el Señor. Pero ¿qué significa eso, no? Hay un cerro en Tijuana que dice, Jesús es el Señor. Y mucha gente lo lee, pero en realidad, ¿qué significa eso? Porque con mucha ligereza podemos aceptar a Jesús como Salvador, ¿no? Hace una oración, entonces, pero la pregunta es, ¿Jesús es tu Señor? Porque si Jesús no es tu Señor, entonces, ¿qué significa que es tu Salvador, no? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia, como decía, no dice algunos, no dice pocos, dice muchos. Muchos le dirán en aquel día. Haríamos bien entonces en seguir el consejo de Pablo para examinarnos y ver si estamos o no en la verdadera fe, ¿no? Vamos a Hechos 20, 29 al 30. Hechos 20. ¿Están ahí? Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, lo primero que apareció en la iglesia primitiva fue división.
Primero inició la persecución desde fuera, el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, llevándolos a juicio, llevándolos al Coliseo, ¿no? Ese era el primer peligro que enfrentó la iglesia. Después llegó la división desde dentro, porque Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No pensemos que estas herejías de ahora, estas nuevas doctrinas, el ateísmo, dice incluso Eclesiastés, nada es nuevo debajo del sol. No crean que como cristianos esas nuevas preguntas, esas nuevas dudas son nuevas. En realidad, todo eso desde que la iglesia primitiva inició, se empezaron a infiltrar algunos falsos maestros, ¿no? Pablo sabía que de ellos mismos, no de afuera, sino de ellos mismos, se levantarían hombres que no formaban parte de ese rebaño. Se veían como cristianos, pero no eran cristianos. Vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual también asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, Pablo le está diciendo que perseveren, que retengan la palabra. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. O sea, si no, esa creencia fue en vano. Le está diciendo Pablo. Entonces hay personas hoy en día en la iglesia que Pablo dice han creído en vano, ¿no? No tienen salvación aunque piensan que sí. Qué peligroso, ¿no? Pablo está diciendo examínense para que vean si están en la salvación o no. Entonces creo que haríamos bien en seguir los consejos de Pablo para ver si estamos en la fe. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Según el sabor del día, ¿no? Según el sentimiento, porque pues siendo honestos, hermanos, las emociones suben y bajan, ¿no? Si basamos nuestra salvación en nuestras emociones, pues entonces un día somos salvos y el otro no. Pero la palabra no dice eso, la salvación no se pierde, ¿no? Entonces, ¿en base a qué lo vamos a juzgar o medir? ¿Cómo vamos a saber, con qué vamos a medir si estamos en la fe o no? Bueno, para eso necesitamos una norma, una vara de medir, una regla, un canon, ¿no? De ahí viene la palabra el canon. Cuando se formó los libros de la iglesia, cuando decidieron formar el canon, de ahí viene la palabra canon, que es vara de medir. O sea, el canon se usaba para medir. Entonces, ¿cuál va a ser la norma? Pues la palabra de Dios, la palabra santa, buena y justa, la cual nos dice, aunque yo no esté de acuerdo, hermanos, no, yo puedo estar es que esto no me agrada lo que me estás diciendo, Pablo, lo siento. Esa es la vara con la que voy a ser medido. No esperemos que en aquel día, pues Dios va a decir, bueno, usted era mormón, déjeme sacarle el libro Mormón, a ver si usted fue un buen mormón. No, bueno, usted era judío, bueno, vamos a sacar solo la Torá, ¿no? No, la vara de medir por la cual vamos a ser juzgados todos es la palabra de Dios, con la cual podemos examinarnos, se llama la ley de Dios. Son 10 mandamientos que Dios dejó, que Dios escribió en 2 tablas de piedra. Si ven en Éxodo, dice que Dios con su dedo escribió la ley de Dios en esas piedras. O sea, hay cosas, tenemos libros, ¿no? Tenemos 2 y 1 Corintios, que dice la palabra de Dios que Dios usó a santos hombres de Dios, que los inspiró para que escribieran eso. Pero no fue literalmente Dios que escribió la palabra, ¿verdad? Sino que Él los usó a ellos y los inspiró, respiró por dentro de ellos para que escribieran. Pero la ley de Dios no fue así. La ley de Dios dice que con su mano Él escribió en 2 tablas de piedra la ley. Ahora, es un antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Que se le dan características a Dios, características humanas, para poder explicar lo que Dios hizo. Se lo explico de otra manera. ¿Dios tiene muela del juicio, hermanos? No, ¿verdad? Dios es espíritu. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que los escribió con su mano, es que Él con su presencia ahí mismo escribió los 10 mandamientos. Y recordemos lo que le sucedió a Moisés, ¿no? Bajó súper espiritual, súper lleno de la gloria, pero lo primero que vio fue al pueblo adorando a una imagen. ¿Y qué hizo?
Como todo hombre se enojó, quebró las piedras, las tablas, y en Deuteronomio, que significa segunda ley, Dios le vuelve a redactar, pero ahora sí es Moisés el que las escribe, ¿no? Entonces, Dios escribió en 2 tablas de piedra esos mandamientos, pero saben que también lo escribió en el corazón de cada uno de nosotros. De modo que nadie tiene excusa, dice Pablo, ¿no? Puede que alguien nunca haya venido a la iglesia, pero sabe que cuando está mintiendo, está haciendo algo malo. El que roba sabe que está haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque Dios puso en su conciencia esas tablas de piedra y dice que nos daría un corazón nuevo, que ya no sería un corazón de piedra, sino un corazón de carne, ¿no? Entonces, esa es la norma con la cual vamos a medirnos, ¿no? Los 10 mandamientos. Vamos a Romanos 3, 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20. Vean para qué sirve la ley. ¿Cuál es el uso de la ley para el inconverso? Ahorita vamos a ver para el cristiano, ¿no? ¿Para qué es la ley para el creyente? Pero para el inconverso, según Romanos 3, 19 al 20. Ahora podrán decir, ¿para qué Dios dejó esa ley tan perfecta, sabiendo que somos tan imperfectos, ¿no? O sea, la ley es mala porque si no, y Pablo lo explica de una manera retórica, dice, pues si la ley no dijera que no matarás o que mentir es malo, pues yo no sería pecador. Pero la pregunta es, ¿la ley hace que seamos pecadores? ¿O pecamos y nos damos cuenta por la ley que somos pecadores? Cuando era niño, pues yo nací en Michoacán. En la casa de mis abuelos, el techo era como de cartón, al menos donde yo estaba, y entraba una luz, así, un rayo de luz que pues uno sabía que ya había amanecido, ¿no? Pero no sé si han visto ese efecto, que cuando uno ve el rayo de luz se ven unas partículas por ahí moviéndose, ¿no? ¿Las han visto? Ahora la pregunta es, ¿esas partículas estaban ahí o el rayo provocó que aparecieran? Ya estaban ahí, ¿no? La luz simplemente mostró lo que había en ese lugar, ¿no? La ley hace lo mismo, la ley no nos hace pecadores, la ley solamente nos muestra lo que somos. Entonces, para el inconverso, Romanos 3, 19 al 20, el que aún no ha conocido a Dios, el que aún sigue en sus delitos y pecados, el que sigue creyendo que es salvo pero no ha entendido el Evangelio, Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y para qué es la ley entonces? ¿Qué sentido tiene darle la ley al inconverso? Bueno, dice, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie podrá levantar su mano en aquel día y decirle, Señor, pero es que a mí nunca me predicaron, es que yo nunca leí la Biblia. Bueno, la ley le dice, guarde silencio porque usted es un pecador. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley le cierra la boca al criminal culpable, al arrogante, ¿no? Y le dice, guarda silencio. Hay una ley sí, es una ley en el evangelismo, es ley para el soberbio y gracia para el humilde. El hombre que se acerca con soberbia a Dios necesita ley, necesita entender ante quién está parado. ¿Por qué? Porque su corazón está soberbio. Ley para el soberbio y gracia para el humilde, dice la palabra de Dios. Entonces, el hombre que ha entendido su condición ya no necesita ley, necesita ¿qué? Gracia. Pero mientras el hombre siga sin reconocer su condición delante de Dios, es un hombre soberbio que necesita la ley, y para eso fue dada la ley. Ahora, eso es para el inconverso, pero ¿qué hay de los santos? ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, los que venimos hoy en día, ¿no?, a adorar a Dios. Vamos a ver para qué es la ley. Romanos 7:22, ahí mismo. Romanos 7:22.
Bien. Entonces, Pablo, siendo quien era, no se dio cuenta de esto tan importante, ¿cuánto más nosotros? Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, cuando nacemos de nuevo, tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual, ¿no? Y esta carnal se va a quedar aquí, ¿no? Pablo dice que esta es una tienda de acampar. Esta es una tienda de acampar que se sigue deteriorando, ¿no? Que va a ser glorificada, dice Pablo, pero mientras tanto hay un hombre interior, el que ha nacido de nuevo, ¿no? Que dice, me deleito en la ley de Dios. La pregunta es, ¿me estoy deleitando en la ley de Dios? Porque para entender qué es el pecado, pues necesito, como decía Pablo, necesito ver qué dice la palabra de Dios sobre qué es pecado. Necesitamos esa vara de medir. Ahí mismo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 14 al 16, vamos a leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Como les decía, nadie necesita que le diga eso está mal. Su conciencia le acusa, dice, dando testimonio a su conciencia, acusándole o defendiéndole sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Conforme al Evangelio, ¿no? Entonces, el punto de aquí de Pablo es muy importante. El nuevo hombre, el espiritual, el que tiene la naturaleza divina por el nuevo nacimiento, se deleita en la ley de Dios. Ya no ve la ley de Dios como un tengo que hacer, ¿no? Sino he nacido de nuevo, tengo nuevos deseos. ¿Soy perfecto? No. Sigo luchando con mi pecado, sigo teniendo caídas, ¿no? Pero dice que el hombre interior, el que vive dentro de mí, se deleita. Martín Lutero decía una frase muy interesante, dice, yo creí que el viejo hombre había muerto en las aguas bautismales, pero el condenado sabía nadar, dice, ¿no? Porque nuestra carne sale de repente, ¿no? Quiere salir y quiere librarse de las aguas bautismales, pero Pablo dice, hey, la ley es santa, buena y justa, y el que ha nacido de nuevo busca deleitarse en esa ley, ¿no? Vamos a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Proverbios 6:23. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. A nadie nos gusta la reprensión, ¿verdad? La reprensión no es grata, pero dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces prendamos el día de hoy la luz de la palabra de Dios para examinarnos, como dice Pablo, para ver si estamos o no en la fe. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del juicio venidero? El día en que Dios juzgará al mundo entero por su ley, por estos 10 mandamientos que son santos, justos y buenos. En el día del juicio, ¿no? Dice, después de la muerte, en el día del juicio, cada uno tendrá que darle cuenta a Dios por su vida, aún de cada palabra ociosa. O sea, yo no voy a poder presentarme en lugar de mis hijos para decirle, Señor, toma en cuenta, ¿no? Que yo creí en ti, lo siento. Cada uno, dice, el hombre que pecare, ¿no? El hombre que pecare morirá. Entonces, vamos a estar delante del trono blanco, cada uno de nosotros presentes delante de Dios, ¿no? Mateo 12:36, si lo quieren anotar, nada más para... Dice, mas yo, Cristo, Mateo 12:36, os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces Dios ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, según Hechos 17:31, ¿no? Hay un supuesto problema de Epicuro, ¿no? Estos filósofos que crearon ciertas dogmas para demostrar que Dios no existía, dijeron, bueno, si Dios existe, Él es bueno. Y si Dios es bueno, quiere acabar con el mal. Por lo tanto, si Dios puede acabar con el mal y no lo hace, Dios no existe. Vean el hombre hasta dónde llega con tal de negar la conciencia que tiene en su corazón, de decirle, hey, usted va a ir a un juicio. Usted necesita pararse delante de Dios. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios juzgará al mundo? Sí. Pero no al tiempo del ateo, no al tiempo. Él ha determinado un tiempo que si Él no hubiera dado ese tiempo, hermanos, no hubiéramos entrado. Los gentiles, nosotros no teníamos cabida en ese plan, ¿no? Nosotros no teníamos oportunidad de ir a ese lugar. Entonces, Dios es bueno, Dios es poderoso para acabar con el mal, sí. Pero si Dios decidiera el día de hoy acabar con el mal, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos despertado? Nadie. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquello que la persona piensa que lo va a salvar en aquel día, la justicia de Dios, justamente es lo que lo va a condenar, porque no ha entendido que necesita a un Salvador. El que se presenta con su propia justicia está perdido. Entonces, Dios ha determinado un día en el cual juzgará a todos, ¿no? Dice, es una ley que fue escrita en 2 tablas de piedra, pero también escrita en los corazones, lo que habíamos hablado ahorita. Ya leímos que los gentiles, incluso cuando no tienen ley, pero hacen lo que está escrito en su corazón les da testimonio, ¿no? Los acusa o los defiende de lo que están haciendo. Entonces, de plano, pues nadie tiene excusa según la palabra de Dios. Entonces, esa es la vara de medir que tenemos, es un estándar, no es difícil de alcanzar. El estándar moral que Dios pone no es difícil, es imposible de alcanzar, ¿no? Por eso es que Él tenía que venir. Entonces, la ley de Dios es lo mínimo que uno tendría que cumplir para salvarse. Usted se quiere salvar por guardar los 10 mandamientos, está bien, ahí están. Guarde los mandamientos si es que puede, ¿no? Un joven rico se acercó al Señor, a Cristo, y le dijo, vamos ahí a Lucas 18:18 para que estemos todos en el mismo. Para que vean cómo la ley muestra nuestra injusticia. La ley nos muestra qué tan injustos somos delante de un Dios tan santo. O sea, ¿quiénes somos delante de un Dios tan santo? Vean, este hombre principal se acerca como la mayoría de las personas nos acercamos a Dios o creemos acercarnos a Dios, al menos yo lo hacía. Yo creía que había algo que yo podía hacer para salvarme, ¿no? Había una obra o algo que yo podía hacer para acercarme a Dios. Y este joven rico, pues creo que representa a la mayoría de las personas a las cuales yo les he compartido el Evangelio en la calle. Ellos creen que hay algo que pueden hacer para ganarse el favor de Dios, ¿no? El joven rico se acerca y le dice, maestro bueno. Vean cómo inicia su palabra, maestro bueno. ¿Qué haré? O sea, hay algo que yo puedo hacer para ganar la vida eterna. ¿Qué haré para la vida eterna? Y vean la respuesta de Jesús. Vean esta respuesta. El evangelista por excelencia tenía un pescado queriendo entrar a la barca, ¿no? Y Jesús no le dice, solo repite esta oración conmigo. Jesús no le dice, bueno, solo trata de portarte bien, ¿no? O sea, mira, ¿por qué Jesús fue con esta respuesta tan interesante que le da Jesús a una persona que aparentemente quería salvarse? Dices, oye, ¿cómo? Sí. O sea, yo cuando he salido a compartir tengo que sacarle las palabras a la gente. ¿Qué daría yo porque alguien se acercara un día y me preguntara, oye, Jorge, ¿qué puedo hacer para salvarme? No sé cuántos de ustedes les han hecho esta pregunta. A mí hasta ahorita no. Pero llega un hombre aquí y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y vean la respuesta de Jesús.
En nuestra cultura es tal vez hasta mal visto que uno responda a una pregunta con otra pregunta, ¿no? O sea, te preguntan algo y tú respondes con otra pregunta. Pero en aquel tiempo era de los maestros, de los rabís, este tipo de respuestas. Jesús le dice, para empezar, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿cuál es tu estándar de bondad? ¿A qué te refieres con bueno? ¿No? Porque uno dice, bueno, sí, el Chapo necesita arrepentirse, el secuestrador necesita arrepentirse, el narcotraficante, pero yo no soy tan malo. O sea, yo tal vez no me he ganado un premio Nobel, pero en realidad no estoy tan mal. Bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios le está diciendo. Ahora les quiero decir esto porque estas personas que llegan a tocar a su puerta les van a decir que Jesús no es Dios. Y le van a sacar este pasaje y le van a decir, ¿ves? Jesús ahí está diciendo, yo no soy Dios, solo Dios es bueno. Cuando lo que este pasaje está haciendo está demostrando todo lo contrario. Precisamente, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios le pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿No? Ahora, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Por qué acaso tenía que responderle, ¿dónde estás? Porque Dios siempre espera una respuesta de nosotros, siempre espera el arrepentimiento, la confesión, ¿no? Cuando Caín mata a su hermano, le dice, hey, ¿dónde está tu hermano? Porque su sangre me clama. ¿Quién soy yo, no? Para saber dónde está, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios espera, da la oportunidad al hombre que haya una respuesta, un arrepentimiento, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ni uno hay bueno sino solo Dios. Entonces a mí me encanta preguntarles a estas personas, oye, ¿Jesús era bueno? Y se encuentran en una situación muy difícil, porque nunca van a decir que no, ¿no? Pues hasta ellos creen que Jesús es bueno. Bueno, entonces si Jesús es bueno, ¿Jesús es qué? Dios. Porque solo Dios es bueno. Entonces, si podemos creer que en Jesús era 99.999% bueno y había un 1% o un 0.0001% de maldad, el sacrificio de Jesús no valió. Solo si Jesús era 100% bueno, el sacrificio de la cruz tiene sentido para nosotros. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino ¿quién? Solo Dios. Ahora fíjense a dónde lo lleva, ¿no? Jesús no le dice, pues ponga la fe en mí y ya, ¿no? Los mandamientos sabes, como buen judío. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y vean, esta persona, ¿por qué llevar a un hombre a la ley queriendo que él se quería salvar? Bueno, porque ley para el soberbio y gracia para el humilde. Jesús quería que este hombre reconociera su pecado delante de él. Vean, guarda los mandamientos. Ahora, ¿cuántos de aquí sabemos que para salvarnos no podemos guardar los mandamientos? Efesios 2:8-9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En el cielo nadie va a poder parar su corbata y decir, oh, sí, es que yo fui salvo porque yo iba a la iglesia regularmente. No, yo fui salvo porque yo le compartí a la gente. Entonces, nadie podrá pararse delante de Dios y decir, soy salvo por esto. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni siquiera es de nosotros. Cuando hacemos algo bueno, hermanos, ni siquiera es de nosotros. Dice, ¿de qué te glorías? ¿No? Somos esclavos que solo hacemos la voluntad de Dios. La maldad que veas en mí, soy yo. La bondad que ves en mí es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, dice, guarde los mandamientos, no adulterarás, no matarás. Si continuamos el pasaje, no me quiero centrar tanto en porque ya me tardé un poquito, pero el joven rico dice todo, fíjense la soberbia de este hombre, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Órale, en serio, nunca ha mentido, en toda su vida jamás ha dicho una mentira, ¿no? Este hombre, pues casi le salía una aureola, ¿no?, en la cabeza. Dice, no adulterarás, cuando Jesús dijo, el que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Pero este joven dice, desde mi juventud. Órale, bueno. Entonces Jesús apela al ídolo que él tenía y le dice, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Ahora, ¿cuántos sabemos
que Jesús no nos está pidiendo que dejemos todo lo que tengamos y para salvarnos, porque eso también sería una obra. Pero ¿qué hizo Jesús con este hombre? Le dio en su ídolo, que eran ¿qué? Sus riquezas, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre? El hombre cayó de rodillas y dijo: Señor, perdóname, pero no puedo vender lo que tengo porque es mi ídolo. ¿Qué dice la palabra que hizo? Se fue triste. Y eso es lo que hace la gente cuando reconoce lo que Dios te pide, que dice: hey, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Sé que no puedes contra él, pero confiésalo. No, el hombre simplemente, pues mejor vámonos a donde no nos estén molestando, ¿no? Con estas palabras. Entonces la ley de Dios es la norma con la que Dios va a juzgar a cada hombre. El primer mandamiento, si lo quieren anotar, estos mandamientos los vamos a leer así rápidamente, pero todos aparecen en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Y los vamos a ir así viendo rápidamente. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Ese está ligado con Lucas 10:27, que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede amar a Dios de esa manera, hermano? ¿Quién todo el tiempo está amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas? Y además dice que con toda nuestra mente. O sea, Dios no está peleado con el conocimiento, ¿no? Ese es el primer mandamiento: no tener dioses ajenos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso, ¿no? Que nos ama. Segundo mandamiento, que está ligado a este primero: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Esta es la otra cara de la moneda. Y sería muy cómodo para mí decir: oh, bueno, es que yo antes en la religión popular tenía ídolos y entonces y miren, pues aquí no hay ídolos. Hey, pero ¿qué hay de los ídolos que hay en mi corazón? ¿No? Esos ídolos que uno levanta, cualquier cosa que yo quito el lugar de Dios del primer lugar, ¿no? Pueden ser tus hijos, tu trabajo, ¿no? Tu esposa, el ministerio incluso puede volverse un ídolo. Cualquier cosa que le está quitando a Dios el primer lugar se está convirtiendo en mi ídolo, ¿no? Entonces esa es la otra cara de la moneda. Si Dios, el Dios de la Biblia, no tiene toda mi prioridad en mi vida, si Él no es lo más importante, entonces otra cosa lo es, ¿no? Otra cosa es lo más importante en mi vida. Y ese sería nuestro ídolo, ¿no? Mucha gente me dice: yo no creería que mi Dios nunca mandaría a nadie al infierno. Yo le digo: es verdad. Su Dios no mandaría a nadie al infierno porque su Dios no existe. Es un Dios que usted ha levantado a su propia imagen. Usted ha creado un Dios que no es el Dios de la Biblia y ha dicho: Dios es amor. ¿Y qué hay de la parte de la justicia de Dios? ¿Qué hay de la parte del fuego consumidor que habla la palabra de Dios? ¿No? Cuando creamos un Dios en base a nuestra creencia, ¿no? En base a lo que yo pienso, bueno, yo pienso que Dios en aquel día, como Él es justo, me va a dejar pasar. Hey, espérame, precisamente esa justicia, esa santidad de Dios es lo que me aparta de Él. ¿Cómo espero estar delante de su presencia? Entonces, no solo es hacer imágenes, sino también crear un Dios conforme a nuestro corazón. Creer que Dios es como yo espero que sea y no como la palabra misma dice que Dios es, ¿no? Tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿no? En vano. O sea, esto quiere decir usar el nombre de Dios sin ningún propósito, como que fuera cualquier palabra, ¿no? Algunas personas dicen: Dios mío, válgame Dios, cuando se machucan un dedo, ¿no? Entonces, en lugar de decir una palabrota, pues ya como somos cristianos decimos: válgame Dios, ¿no? Entonces, pero en realidad no. El pasaje es claro, dice: no tomar el nombre de Dios en vano. Los judíos ni siquiera se atrevían a tratar de pronunciar el nombre de Dios, ¿no? Ellos en lugar de eso usaban Adonai, porque ellos tenían tanta reverencia a su nombre que sentían que si lo decían en vano, si lo pronunciaban mal, pues estaban ofendiendo grandemente a Dios. Entonces ellos cuando los copistas, cuando escribían la palabra y llegaban al nombre sagrado de Dios, terminaban con esa pluma, la quebraban, se bañaban, se purificaban, porque ellos no querían, esa pluma que había sido usada para escribir el nombre sagrado de Dios ya no podía seguir siendo usada
para otro motivo. Entonces usaban una pluma nueva. Entonces vean el estado de la ley, el lugar en el que ellos tenían la ley. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Qué bueno que no somos adventistas, ¿verdad? No necesitamos guardar, porque Jesús es nuestro reposo. Pero, al igual que con el resto de las leyes, esta ley no solo es literal, sino también es una ley espiritual. Guardar el día de reposo. La esencia de este mandamiento es que debemos estar agradecidos y darle al menos un día de 7. Si por un judío fuera, el judío, si la semana tuviera 9 días trabajaba. Dios tuvo que obligarlos a que descansaran, ¿no? Y entonces a veces necesitamos que Dios a veces lastimosamente hasta por enfermedad, Dios me dice, descansa. O sea, necesitas descansar y descansar en mí, ¿no? Pensar en mí. No es solamente, pues vamos está bien pasar un tiempo de descanso, ¿no? Pero en realidad este mandamiento de acordarse del día de reposo es estar agradecidos y darle al menos un día de 7 al Señor, ¿no? Al igual que con el adulterio, esta ley es espiritual, no solo literal. La esencia del día de reposo es reconocer que Dios nos ha dado todo, ¿no? Es el mismo principio y se puede aplicar a todo, aún en la ofrenda. Reconocemos quién es el Señor y sabemos de quién ha venido lo que tenemos, la salud, la provisión, ¿no? Y puedo hablar de esto con libertad porque ni soy pastor, ni yo tengo mi trabajo secular, pero de verdad, hermanos, si yo le hubiera dicho, por ejemplo, a Pastor Javier cuando me preguntó que si podía venir el día de hoy a compartir, por mi mente muchas cosas, ¿no? Tantas cosas que puedo hacer, tantos peros que hubiera podido poner. La obra de Dios no se va a detener porque uno diga, hoy no puedo. La obra de Dios va a continuar, pero ¿saben qué? Yo me hubiera perdido la oportunidad de ser usado por Dios. Entonces cada uno de nosotros puede ser usado por Dios y Dios no está en bancarrota, ¿no? Dios no necesita nuestro dinero, pero de una manera u otra podemos ser parte de ver todo lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, la esencia de acordarnos del día de reposo implica también nuestras ofrendas. Y aquí, pues, es hermoso ver cómo no se necesita pasar, pues, un alfolí para que... Ahí está entre tú y Dios. Nadie necesita saber, ¿no? Pero esta es la esencia del día de reposo: santificarnos, descansar en Él, reconocer la provisión que Él nos ha dado, saber quién es nuestro Señor, saber que Él es el que nos provee. Entonces, quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, apartemos, volviendo con lo de el día de reposo. Apartemos un día a la semana, se me estaba pasando esto, pero apartemos un día a la semana para adorar, para congregarnos, para cantar con el resto de los santos que están aquí, ¿no? El séptimo día me recuerda de quién viene todo lo que tengo y que respiramos solamente por gracia, ¿no? O sea, esta pandemia lo que mostró es que somos frágiles. La edad no tiene nada que ver, un infarto y nos vamos, ¿no? Poner un pie en las calles de Tijuana ya es un reto para saber que podemos pasar de esta vida a la otra. Y estamos tan enajenados de todo lo que sucede, pero todo es de Dios, ¿no? Y tan solo un día a la semana a veces es como, bueno, Señor, voy a cumplir para poner palomita, ¿no? En lo que necesito hacer al día, pero debería ser un gozo venir a su presencia y gozarnos con el resto de la congregación. Entonces, bueno, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Dice: el que hiere a su padre o a su madre morirá, decía Éxodo 21:15. En ese tiempo no había hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque morían, no, eran apedreados. No había ladrones tampoco, pero igualmente que el mandamiento anterior también es espiritual. El que maldijere a su padre o a su madre morirá. Fíjense, el que levantaba su mano contra su padre moría. El que hablaba en contra de su padre o su madre moría. Entonces, este mandamiento, básicamente, Dios te está diciendo:
Si no honras a tu padre si no honras a tu padre y a tu madre, vas a morir. Y realmente es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que tus días sean largos, ¿no? Y no podemos, o sea, hay Proverbios también lo menciona, pero estos pasajes son consejos, ¿no? En Proverbios, donde dice que alarguemos nuestras vidas por obedecer a nuestros padres, tiene una aplicación muy práctica, ¿no? El hombre, el hijo que obedece el consejo de su padre, tiene más probabilidad de vivir más tiempo que el que desobedece, ¿no? Pero dice, en el pasaje de Éxodo dice, antes tendrían que ser apedreados los hijos desobedientes, y hoy en día tenemos una decadencia en la sociedad porque la psicología cambia cada año, dice que está mal disciplinar, luego dice que sí, luego dice que no, mientras que la palabra de Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Hay muchos estudios que se han hecho cuando la psicología ha dicho, no, es que si disciplinas puedes traumarlo o puedes, bueno, y han visto las estadísticas cómo la delincuencia ha subido al menos en los Estados Unidos, que está prohibido, por ejemplo, ahorita, pues maltratar, ¿no? Que la disciplina física no tiene que ser un maltrato, pero allá es considerado, o sea, no lo puedes disciplinar. Bueno, pero la palabra de Dios me muestra otra cosa. La palabra de Dios me muestra que así los libraré del infierno, así los libraré de caer en cosas que no les conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que son pequeños. Bueno, entonces, ¿cuántas veces? Esos son nuestros hijos, no, pero nosotros, ¿cuántas veces hemos violado esta ley? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a nuestros padres? Yo lo he hecho. Y la ley me acusa, la ley me dice, hey, obedece a tu padre y a tu madre. Hónralos, ¿no? Entonces, nuestra conciencia nos acusa. Sexto mandamiento dice, no matarás. Pero todos somos culpables porque Jesús dijo en Mateo 5:28, en primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él, ¿no? Algunos pudieran decir, bueno, alguna vez atropellé un perro, pero así como matar, o sea, matar, eso ya son palabras mayores, ¿no? Si usted ha manejado en las calles de Tijuana, déjame decirle que usted es un homicida, igual que yo, porque el tráfico en Tijuana es un reto para empezar a enojarse con la gente, ¿no? Y decir, Dios ha permitido ese tráfico para convertirme en homicida, en el sentido de saber lo que hay en mi corazón, vaya. O sea, de estar estresado, de enojarme con alguien. Tal vez nunca haya matado físicamente a alguien, pero al estándar moral de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos una ley social con la cual a mí nadie me puede llevar a juicio por haber tenido un mal pensamiento contra un hermano y estar enojado, porque para empezar ni siquiera conoce mis pensamientos, ¿no? O sea, nadie me va a llevar ante el juicio aquí en la tierra. Pero la ley moral de Dios es más alta, que dice que cualquiera que se enoja con su prójimo, pues ya lo asesinó en su corazón. Entonces, eso dice el mandamiento. No matarás, ¿no? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio, dice. Pero la palabra de Dios, al igual que en el pasado, no solo era literal, sino también espiritual. Mateo 5:28. Jesús dijo, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué varón no ha fallado en esto? Todos hemos fallado, mis hermanos. Y una vez que estaba compartiéndole el evangelio a un varón, no, le dije, ¿sabes qué? Yo he fallado. ¿Tú crees que has fallado en este mandamiento de mirar a una mujer con codicia? Y me dijo, no. A ver, ¿en serio? ¿Nunca en toda tu vida, nunca has mirado a una mujer? No, porque soy homosexual. Y yo, bueno, ahí estamos hablando de un caso diferente, ¿verdad? Ahí estamos ya, nos podemos ir a otro tema, ¿verdad? Pero bueno, la ley de Dios me muestra quién soy, ¿no? No es solo literal, ¿no? Sino también espiritual. Entonces, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no hurtarás. Y esto es sencillo.
Jesús no puso un estándar, ¿no? De 50 centavos para arriba ya es robar. Robar es robar. Robar tiempo en el trabajo, comprar una película pirata, copiado en un examen. ¿Quiere factura? No, gracias, ¿para qué? ¿No? Hay un montón de maneras de fallar en este mandamiento. Si somos honestos, todos hemos fallado en ese mandamiento. 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero todos somos mentirosos. Todos hemos mentido más de una vez, ¿no? Que decimos que una mentirita blanca, mentir es mentir. Y la mentira nos convierte en mentirosos. No es que yo tengo que matar muchas veces a alguien para ser homicida. Con una vez que mate a una persona, la ley me dice, usted es homicida. Entonces, si yo he mentido al menos una vez, ¿soy qué? Mentiroso. No, eso dice la ley de Dios. 10º mandamiento. Si me acompañan a 1 Timoteo 6, 8 al 9. Dice, no codiciarás. ¿Qué es lo opuesto a codiciar? Tener contentamiento, ¿no? Estar contentos con lo que tenemos. Dice el pasaje, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, ¿es malo querer superarnos? No. ¿Es malo pues querer tener un mejor empleo? No. El problema es codiciar, ¿no? Y eso ya tiene que ver con mi corazón, porque lo opuesto a codiciar es tener contentamiento, dice Pablo, estar contentos con lo que tenemos, teniendo sustento, teniendo abrigo. Hoy en día todo está hecho para codiciar. Tan solo salgan y ver los cartelones, ¿no? ¿Quieres el nuevo iPhone? Todo está hecho para que no estés contento con lo que tienes, para que nunca alcances ese contentamiento, ¿no? Y ese es el mandamiento, no codiciarás. ¿Okay? Entonces, a veces decimos, como dijo el salmista, vamos a Salmos 10:11, como si Dios no viera nuestro corazón, ¿no? Salmos 10:11. Salmos 10:11 dice, el malo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. ¿No? Proverbios 15:3, si lo quieren anotar nada más. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En nosotros hay ciertas, se les ha llamado el yo público, el yo privado, el yo desconocido, ¿no? El yo ciego. El yo público, soy lo que soy delante de ustedes y lo que soy yo mismo, ¿no? O sea, soy como soy yo públicamente, ¿no? Luego viene el yo privado, es como soy cuando estoy solamente yo, ¿no? Cosas que ustedes no conocen de mí, ¿no? Que solamente yo conozco. Y luego está el yo ciego, cuando cosas que ustedes ven acerca de mí que ni siquiera yo mismo sé, ¿no? No sé si les ha pasado hasta que dices, caray, nunca sabía yo que yo decía las cosas de esta manera. O sea, yo pensé que te lo había dicho de esta manera, pero te lo dije de esta otra, ¿no? Es el yo ciego. ¿Por qué está ciego? Porque no puede verse a sí mismo. Solo la otra persona ve en nosotros. Y luego está el yo desconocido. Cosas que nosotros no sabíamos que éramos capaces de hacer, y las otras personas también es como, no puedo creer que haya hecho eso, ¿no? Nunca había pensado yo que fuera capaz de hacer o de decir eso, ¿no? Y uno mismo se queda sorprendido, wow, no, ¿cómo pude haber hecho o dicho eso, no? Es el yo desconocido. Bueno, pues un día Dios dejará todo público, ¿no? Un día Él va a abrir el rollo, entonces todo va a ser conocido. No habrá ni siquiera yo privado, no. Vamos a ser desnudos delante de Él. Según Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada
que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hay un día en que viene cuando el Señor va a juzgar el mundo con justicia. Dios es juez justo. Salmo 7:11, acompáñenme a ese, Salmo 7:11. Porque déjenme decirles un secreto. Dios conoce hasta ese secreto más oculto que hay en tu corazón. Dios lo conoce. Según Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días contra el impío. ¿Quién es el impío? Bueno, Hebreos 10:31, si quieren anotar ahí. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué será horrendo? ¿No? Podemos quitarnos ya de nuestra mente esa imagen del Diosito, ¿no? O del Dios San Nicolás o del Dios Santa Claus que se está riendo todo el día, ¿no? De nuestras maldades. No, la Biblia dice, Dios está airado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Algunos ateos se decepcionaron cuando descubrieron que los Reyes Magos eran sus papás. Entonces ya dicen, pues bueno, a lo mejor también Dios no existe. Quitémonos de esa idea, la ley de Dios está ligada a mi conciencia, ¿no? Y cuando engaño a alguien, cuando miento, lo hago conscientemente. Y mi conciencia, ¿saben qué? Me acusa y me dice, hey, eso está mal. Entonces, la cosa más horrenda es que el infierno y el lago de fuego esperan a los que han violado la ley de Dios. Y sin Cristo, tú y yo somos esas personas de las que habla la Biblia. Para muchas personas la vida se acaba aquí. O sea, ellos piensan, ¿no? No hay vida después de la muerte. ¿Quién ha regresado después de la...? Entonces, para ellos piensan que ya se acabó todo, ¿no? Un hombre que en Estados Unidos mató muchos niños. A una de las niñas la sepultó abrazando a su oso. Y cuando la policía estaba cerca de atraparlo, ¿saben qué hizo? Se suicidó. ¿Tú crees que ese hombre escapó de la ira de Dios? ¿Tú crees que si Dios es justo, ese hombre, pues así me libro ya, ¿no? Hitler se dice que él se suicidó también. Bueno, mucha gente ha caído en el engaño de Satanás de creyendo que con el suicidio se libran de sus problemas. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La mayoría de los apóstoles murieron siendo martirizados, con excepción de Juan, que nos dejó un hermoso libro que se llama Apocalipsis, ¿no? Pero la mayoría de ellos murieron siendo martirizados. Siendo honestos, si hoy empezara una persecución, yo tendría miedo. Tendría miedo de mi familia, de saber, hey, niega a Jesús, ¿no? Como en el Oriente, o matamos a tu familia. ¡Wow! Miren lo que dice Lucas 12:5. Desde el 4, vamos a leer, porque Jesús nos explica a quién le debemos de temer, ¿no? Mas yo os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Incluso una enfermedad, lo único que puede hacernos es quitarnos nuestro cuerpo. Y sabemos que es duro. Pastor Javier está pasando por una situación muy dura. Sabemos, para nadie es un gozo pasar una enfermedad, para nadie es un gozo perder un familiar. Pero Jesús nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. El criminal, el asesino, lo más que puede hacer es quitarnos el cuerpo, separar y liberar esta alma pecadora para ir a la presencia de Dios, ¿no? Pero el versículo 5 dice, déjenme enseñarles a quién le deben de temer. Cuando yo empezaba a leer la Biblia, les decía que yo, cuando empecé a venir aquí, pues no era creyente, pero yo tenía una Biblia, yo la leía. Yo leyendo este pasaje, para mí claramente estaba hablando de Satanás, ¿no?
Pues déjenme enseñarles a quién le deben de temer, ¿no? Pues a este señor con pata de gallo y otra de caballo, ¿no? Así nos lo pintaban. Entonces, bueno, pues claro, pues a ese hay que temerle, ¿no? Porque pues es Satanás. No, déjenme enseñarles a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿Ese será Satanás, hermanos? Él tiene poder. No se desconectó, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Él tiene poder, en realidad, para echar mi alma en el infierno. Si Apocalipsis dice que Él va a ser lanzado juntamente con el falso profeta, ¿no? Y con la bestia, y con todos aquellos, ¿no? Dice, no esperemos la lista de Pablo de los que encabezan la lista de las personas que van al infierno. No son narcotraficantes, hermano, no son las prostitutas, no. Dice, pero, vamos a ir a ese pasaje, ¿no? Pero dice, los mentirosos, los idólatras, los adúlteros. ¿Quiénes son esos, hermanos? Somos todos nosotros. Sin Cristo, somos todos nosotros. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dios mismo. En el infierno es la separación del hombre con Dios, ¿no? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo nacemos separados de Él. Necesitamos por eso nacer de nuevo para llegar a estar en una relación con Él, ¿no? Pero quien realmente tiene poder para después de que este cuerpo se separa del alma, quien tiene el poder, a quien deberíamos de temer, es a Dios mismo. O sea, aquel a quien la persona piensa que después de morir va a ser quien le va a decir, oh sí, pásele, pues usted no hizo tal. Va a ser el que dice que le debemos de temer, porque Él es el que tiene el poder de mandar el alma del infierno, ¿no? Por eso dice Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entienda, el pecado es cualquier infracción de la ley. Según 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso lo deja claro el apóstol. Okay. Entonces, lo más terrible del infierno son las palabras de Cristo Jesús, ¿no? Cuando no controlo mis ojos, cuando no controlo mis actitudes, mi conciencia me acusa. Y acusa la conciencia de usted también. Ahora, Pablo dice que teniendo cauterizada la conciencia, es verdad. Después de que hacemos caso omiso, nuestra conciencia se va cauterizando. El hombre que asesina la primera vez no puede ni dormir, ¿no? La segunda vez, la tercera. Y esos hombres que se dedican a eso hoy en día, su conciencia está cauterizada, se ha cauterizado. No porque el trabajo de Dios no esté hecho, no, es que hemos decidido. Dios dice, ok, ¿quiere vivir según su propia opinión? Pues dele, ¿no? Eso es lo más terrible, ser abandonados a nuestra propia conciencia. Entonces, la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare, esa morirá, según Ezequiel 18:20. No voy a ser juzgado por lo que hicieron mis hijos, no voy a ser juzgado por lo que hicieron mis padres, voy a ser juzgado por quién soy sin Cristo Jesús, ¿no? La paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Entonces, después de la muerte física, que es la muerte primera, es terrible, ¿no? ¿A quién no le duele la pérdida de un familiar? Pero viene una muerte que es aún más horrenda. Más horrendo que morir físicamente aquí es la muerte segunda, según Apocalipsis 20, 11 al 15. Voy rápido porque ya se nos está acabando el tiempo, pero Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, si lo quieren buscar, ¿lo tienen por ahí ya? Okay. Morir sin Cristo, afrontar la muerte física sin Cristo, es horrendo. Pero viene algo más horrendo que es esta muerte segunda. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi pregunta para ti es, ¿está escrito tu nombre en el libro de la vida? Apocalipsis 21:8 dice, fíjense, esta lista que esperaríamos encontrar, ¿no? Pues ahí al Chapo, de seguro es el primerito que va a aparecer en esa lista. Vean, pero los cobardes e incrédulos, los que rechazaron el Evangelio, que son los incrédulos, los abominables, que ahora sí entran todo tipo de abominaciones, ¿no? Todo tipo de crímenes, los abominables y homicidas. ¿Por qué Cristo les dijo, las prostitutas y los recaudadores de impuestos van antes que ustedes en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque alguien que sabe que está en su pecado, es más fácil que reconozca, ¿saben qué? Esto que estoy haciendo está mal. Pero alguien común y corriente, como pensaba que era yo, ¿no? Bueno, pues es que nunca he hecho nada malo, es que... Pues bueno, esa misma condición a veces nos hace ser más incrédulos, de decir, ve y compártele a él, o sea, a mí, ¿por qué me estás compartiendo? Hay tanta gente allá drogadictos y eso, a mí ¿para qué me compartes? No, los incrédulos son los que encabezan la lista, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, por si alguno... Más o menos como que se sale de los 10 mandamientos que hemos visto, que a veces les comparto en la calle y me dicen, no, pues, no, yo nunca he mirado a una mujer, siempre obedecí a mis padres, no, nunca me he enojado con nadie. Bueno, espérame, y todos los mentirosos, ¿alguna vez has mentido? Bueno, tú estás en esta lista igual que yo. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿por qué razón aceptaste a Jesús? Muchas veces venimos a Jesús, ¿no? Como si fuera una lámpara maravillosa, y entonces yo he visto la vida de otros cristianos, que sus matrimonios se han restablecido, que su hijo ha dejado las drogas, entonces yo voy a ir a Jesús para ver qué Él me va a dar, ¿no? Y la primera necesidad por la que deberíamos acercarnos a Dios es porque necesitamos justicia, necesitamos que Él sea nuestra justicia. Hemos visto hasta ahorita que somos injustos. Todos nosotros, dice que todos nosotros hemos pecado. Entonces, la motivación, si usted no aceptó a Jesús por algún otro motivo que necesitaría anhelar la justicia de Dios para salvarlo, entonces necesita de hacer lo que Pablo dijo al inicio, examinarse, ¿no? Jesús no murió para salvarnos de enfermedades físicas, aunque Él hace milagros, y lo ha hecho y lo ha demostrado muchas veces. Él no lo hizo para eso. Él murió porque nosotros no somos justos. Y necesitamos huir de esa ira venidera, ¿no? Y esa debería ser la primera motivación para entender el Evangelio. Saber que yo he violado la ley de Dios. No es solo entender, todos hemos pecado, ¿no? Eso es algo sencillo de entender. Eso hasta el más básico sabe, hasta el que no cree en Dios sabe, bueno, es que no somos perfectos, todos hemos pecado. Bueno, pero si mi hijo rompe algo y me viene y me dice, bueno, papá, es que todos los hijos del mundo rompen algo. No, yo necesito que mi hijo entienda, hijo, tú me has ofendido a mí. Y en el Evangelio, cada creyente debe entender, no solo todos hemos pecado, sino yo te he ofendido a ti, ¿no? Y en este ejemplo que les daba del jarrón que rompió mi hijo, que hasta ahorita no lo ha hecho, pero espero no suceda pronto, ¿no? Ese jarrón que le costó tan caro, o sea, que el padre lo había comprado en un lugar inaccesible, que le había costado millones, ¿no? Lo rompió. Y llega el hijo y dice, papá, no te preocupes porque yo vi uno en el mercadito igualito a ese y te lo puedo comprar. Bueno, cuando venimos a Cristo y creemos traer la salvación por medio de nuestras propias obras, somos como ese niño que quiere ganarse el favor de su padre, siendo que a él le costó tanto, ¿no? Es como el hombre que quiere pagarle con un centavo una mansión enorme que le costó al padre, ¿no? Necesitamos entender, queremos huir de la ira de Dios. En el día del juicio seremos culpables y solo hay un lugar para el que es culpable, el lago de fuego. Entonces necesitamos la justicia de Dios, necesitamos entender quién es Dios.
Y este mensaje mi intención no es dejarlos como con la parte solo de qué terrible, todos merecemos el infierno. Sí, todos merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia y lleno de gracia, envió a su Hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, las 11:20, ¿verdad? ¿Sí? O ya me estoy pasando, perdón, nomás para saber el tiempo. ¿No? ¿Está bien? ¿Cómo están? ¿Se pueden ir a las 2 de la mañana? A las 3. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Ok, la mayoría. Y yo no entendía esta palabra, ¿no? Que dicen que uno no entiende lo que es ser hijo hasta que se vuelve padre, como algo así era la frase, ¿no? Porque es una palabra muy cliché, ¿no? Que uno no se convierte en padre a los... Bueno, ya por ahí olvidé la frase, pero ¿cuántos de los que tienen hijos hoy en día darían a uno de sus hijos para salvar a 1000 buenas personas? Ok, aquí tenemos 1000 buenas personas. Si tú tan solo nos das a uno de tus hijos, ellos se van a salvar. ¿Quiénes levantarían la mano y dirían, yo la verdad, yo sí lo daría? ¿Quién diría? Yo no lo haría. Nadie, ¿verdad? Nadie levantamos la mano. Estamos hablando de 1000 buenas personas, hermano. Ponemos 1000 buenas personas. Ellos está comprobado que son buenas. No lo daría. Ok, bueno, entonces déjame traerte a estas otras 1000 malas personas. ¿Me darías a tu hijo? Oye, pues si no te lo iba a dar por 1000 buenas personas, ¿crees que te lo iba a dar por 1000 malas personas? Pues eso fue lo que hizo Dios con nosotros. ¿No creen que salvó a buenas personas? Nadie de nosotros es bueno. Dios dio a su Hijo para salvar a puras malas personas. Y eso es la gracia del Evangelio. En la cruz, Cristo mostró, el Padre mostró no solo su amor. En la cruz Él mostró que nos ama, pero también mostró que Dios es justo y que no va a dejar pasar ni un pecado, ni el más pequeño. En la cruz, Cristo abrió sus brazos y dijo, consumado es. No sé si has creído completamente en el Evangelio, pero cuando Jesús abrió sus brazos, te estaba diciendo a ti y a mí, ya no hay nada que puedas hacer para salvarte porque yo ya lo hice todo, ¿no? Y ahora tú tienes la decisión de seguir tratando de ganarte la salvación, que déjame decirte cuándo lo vas a encontrar, nunca. O de simplemente poner tu confianza en Jesús, decirle, Señor, perdóname, confío en la obra de tu Hijo, ¿no? Gracias por salvarme. Es todo lo que el pecador necesita. Es todo lo que el joven rico necesitaba, reconocer su condición delante de Él, arrepentirse y dejar que Dios fuera moldeando, ¿no? Dios es rico en misericordia. Efesios 2:4-7, Dios es rico en misericordia. Cristo es el único que no mereció la muerte. ¿Por qué? Pues porque Él nunca pecó, ¿no? El hombre que pecare se morirá. Tenemos un sumo sacerdote, hermano. Si estás buscando a algún sacerdote al cual acercarte, acércate a Cristo. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Batallamos con diferentes cosas todos, ¿no? Y a lo mejor la debilidad del hermano para mí es como, brother, ¿cómo estás batallando con eso? Pero cuando yo le platique la mía, ay, él ni está batallando con eso. Bueno, Dios conoce nuestras debilidades y tenemos diferentes debilidades y por eso Satanás sabe cómo poner esas trabas, ¿no? Pero tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo y Él conoce nuestras debilidades y Él sabe, ¿no?, que somos carne. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. O sea, en la cruz, algunos quieren romantizar, ¿no?, los padecimientos de Cristo y vemos incluso en las películas que se hacen de la pasión de Cristo, cómo Cristo estaba sufriendo, estaba llorando y le dice, Padre, si hay otra manera de que el hombre se salve, de que Él se salve, pues dámela, ¿no? Dímela ahorita, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y algunos quieren romantizar
el sacrificio de Cristo pensando que Él estaba sufriendo por los padecimientos que iba a afrontar, ¿no? Pues la cruz, imagínense, uno de los castigos más terribles que Roma daba, no solo para que sufrieras, sino para que fueras humillado delante de la gente, o sea, desnudado. La pasión de Cristo no se queda corta, hermanos, lean Isaías, Él fue el desnudado, por cuestiones de película y eso le ponen como Cristo fue desnudado para que fuera humillado y cualquiera que pasara dijera, mira, el que se quiera levantar contra Roma, eso le va a pasar, él es un criminal, ¿no? Rey de los judíos. ¿Tú crees que de verdad Cristo estaba sufriendo porque Él tenía miedo al padecimiento que iba a suceder en su cuerpo? Cuando Pedro fue crucificado boca abajo, ¿no? Cuando a Felipe le cortaron la cabeza, cuando todos ellos fueron perseguidos y cuando familias enteras entraban al Coliseo, familias cristianas, les liberaban a los leones y los niños eran arrancados de sus brazos y ellos morían cantando alabanzas a Dios y la gente que veía ahí no podía creer lo que estaban viendo. Matabas a un cristiano y se convertían 20 de los que estaban ahí simplemente presenciando por el testimonio de ellos. Y tú me vas a decir que Cristo, el Señor de señores, ¿tuvo miedo de la cruz? No. En toda la eternidad el Padre estuvo con su Hijo. Pero en ese momento en la cruz, hermanos, Dios no permite ni el pecado más pequeño. Y en ese momento todos los pecados de nosotros eran cargados en Cristo. Dios es santo, santo, santo. Y Él no tiene comunión con el pecado. Y Cristo dijo las palabras más hermosas que si Él no las hubiera dicho, nadie hubiera entendido lo que estaba pasando. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo tenía miedo a ese suceso. En su carne le pesaba saber que su Padre, por primera vez en toda la eternidad, lo iba a abandonar. Y ese es el sentimiento que va a tener el hombre en el infierno. Y son las palabras que son tomadas del Antiguo Testamento donde dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Si terminan leyendo ese párrafo que Jesús dice es, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? En el infierno el hombre querrá clamar a Dios y decir, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Así como el cielo es eterno, el infierno también lo es. Y el hombre va a clamar, sí, pero ahí ya no hay oportunidad. No hay segundas oportunidades. Olvídese, decimos, pensábamos que en el cielo están los buenos, en el infierno los malos, y si era más o menos, pues el purgatorio, ¿no? Olvídense de eso. El infierno es eterno, el cielo también lo es, y Cristo padeció un instante comparado con la eternidad que va a padecer el pecador, y dices, bueno, eso no es justo. Bueno, es que este hombre, con un segundo que Cristo hubiera pasado en la cruz, Él ya pagó. Pablo dice, por cuestión de tiempo ya no alcanzó más, pero Pablo dice que la deuda, la paga que Él dio, no se compara con la deuda. Es decir, nuestra deuda, Él la superó por mucho lo que Él pagó. Cristo en la cruz dijo, consumado es, ¿no? Entonces, examinémonos el día de hoy. La multa que Dios nos da es la muerte. Resucitó de los muertos, ¿no? No confíe en sus obras, confíe únicamente en Cristo Jesús. No hay nada más importante ni en esta vida ni en la venidera, sino su salvación. Y que usted esté seguro de quién ha creído, en quién ha creído, ¿no? Porque ya con esto cierro. La mentira más grande, ¿no?, que dice uno cuando dedica, ya con esto voy a terminar, pero espero ya con esto terminar. Si yo les pregunto de aquí a 10 años, ¿qué es lo más importante para ustedes? Pues cada uno tendrá sus no, pues gracias a Dios ya terminé de pagar la casa, pues ver a mis hijos, terminar una carrera, yo no sé qué pensamiento tengas, de aquí a 10 años hacemos planes, ¿no? Pero déjame ir un poquitito más a futuro, de aquí a 200 años, ¿qué va a ser lo más importante? Todos los que estamos aquí vamos a estar muertos de aquí a 200 años. De aquí a 200 años, lo más importante va a ser dónde vamos a pasar la eternidad. De aquí a 200 años, este momento, estas circunstancias, no sé si estés pasando por problemas de dinero, de salud, no lo sé, el Señor lo sabe, ¿no? No sé si estás batallando con algún pecado, pero de aquí a 200 años, hermanos, esto, así, un parpadeo. Pablo dice que somos como neblina que hoy está y mañana se desvanece. De aquí a 200 años, lo más importante es saber si, como dijo Pablo, nos examinamos y creímos verdaderamente en Jesús o simplemente jugamos a que éramos cristianos, ¿no?
¿Les parece si oramos para cerrar? Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, porque tu palabra es santa, buena y perfecta, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por esa convicción de pecado, de juicio que tu Espíritu nos da, que nos recuerda quiénes somos, Padre. Te pedimos por los que aún no te conocen. Te pedimos si hay alguien aquí, Señor, que aún no te ha reconocido verdaderamente y venido a ti, a tus pies, por el motivo correcto, Padre, te pedimos que hoy lo haga, que se arrepienta de su pecado, que crea en Jesús, Señor. Te pedimos por Pastor Javier, por su esposa, que tú seas fortalecido.